Quiero invitarles para que por favor tomen sus Biblias con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios. Cada vez que vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios, hacemos un pacto de compromiso con Él y con su palabra. Decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor, ahora en este día tan especial, domingo, el día del Señor. Te pedimos, Señor, una bendición muy grande para todas aquellas personas que están escuchando este mensaje aquí en la iglesia y a través de las redes sociales. Que tu palabra llegue a cada hogar, a cada oído y baje al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a la séptima parte de la serie del libro de Santiago, acerca de una fe que funciona cuando la vida no funciona. Ahora nos acercamos al último par de estudios al terminar el capítulo 5 del libro de Santiago, y vamos a estudiar el mismo pasaje de la Escritura que lo hemos hecho en el libro de Santiago, pero desde un ángulo distinto. La Biblia dice que la palabra que más se usa en este texto, ahora que estamos estudiando Santiago capítulo 5, es la palabra griega asteneia. Es la palabra griega asteneia, que se traduce en la Biblia como debilidad, la mitad de las veces, y también como enfermedad o estar enfermo, la otra mitad. Así que se usa para debilidad y también para enfermedad, y esa palabra la vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que Santiago dice sobre la fe que puede sanar la enfermedad. Una fe que puede sanar la enfermedad. Quiero comenzar señalando que la sanidad física fue una gran parte del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 12 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, Jesús fue un maestro, predicador y también sanador. A él no solo le importaba salvar almas, también buscaba educar la mente, pues era maestro, así como buscaba sanar los cuerpos, pues era sanador. Tendrías razón al decir que un tercio del ministerio de Jesús fue la salud. Por eso el cristianismo, nuestra fe, implica predicar, enseñar y también la sanidad, porque Jesús iba a todos lados haciendo esto. Y no quiero meterme con el tema de la prosperidad, ni mucho menos tampoco un tema denominacional, sino lo veremos desde el punto de vista bíblico. Los cristianos construimos escuelas y construimos hospitales, no solo iglesia. Las iglesias debemos seguir el modelo de Jesús de predicar, enseñar y sanar. En los últimos 2000 años, los cristianos han comenzado más escuelas y muchos más hospitales que cualquier otro. Por mucho, no se comparan. De hecho, quizás no lo sepas, pero fue la iglesia quien inventó el hospital. Fue durante la plaga antonina en el siglo II del Imperio Romano, y más tarde mejoraron la idea. Los cristianos en las ciudades eran hospitalarios. De ahí tomamos la palabra al español hospital, y comenzaron algo nuevo llamado el hospital. Y más tarde, en el siglo III, durante la plaga cipriana, ellos mejoraron aquella idea del hospital. La sanidad es parte central de la fe. Ahora, antes de mirar lo que la Biblia dice sobre la fe, que puede sanar la enfermedad, quiero rápidamente señalar 3 ideas erróneas sobre la sanidad divina. 3 ideas falsas, errores, malentendidos, mitos, que son tan comunes sobre la sanidad y que no son verdad, pero los oyes todo el tiempo.
Y como tu pastor, quiero llamar tu atención al respecto. El hecho es que toda sanidad de cualquier tipo viene de nuestro Creador, de nuestro Dios. Ahora, Dios puede usar a los médicos, Él puede usar la medicina, o puede usar un milagro, o puede usar algo más. Pero quiero que entiendas esto: Dios es siempre la fuente de toda sanidad. Él es un Dios sanador. Él es Jehová Rafa. Ahora, voy a darte estos 3 primeros errores comunes o mitos sobre la sanidad divina. Y pon mucha atención. Error número 1. El error número 1 es creer que puedo comprar mi sanidad con una ofrenda. Puedo comprar mi sanidad, puedo conseguirla si ofrendo. Amigos, simplemente no es cierto. No se compra la sanidad. No puedes sobornar a Dios para que haga un milagro en tu vida dando una ofrenda. No puedes negociar con Dios tampoco. Todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace como un acto de gracia. No merecemos nada. No lo ganamos. No lo trabajamos. Así que no lo puedes comprar. Es interesante para mí que hace unos 500 años, algunos comenzaron a vender lo que llamaron indulgencias. Ellos vendían estas cosas como boletos al cielo, buscando financiar proyectos de templos en Roma. Y algunas personas sin escrúpulos comenzaron a decir a los campesinos que podían comprar su entrada al cielo, que podían comprar su salvación por las llamadas indulgencias. Y si dabas una ofrenda, o tu ofrenda era para la construcción, entonces podrías comprar tu entrada al cielo. Ese error fue lo que indignó al pueblo y causó la reforma hace 500 años. Ahora, hoy, 500 años después, nadie intentaría vender boletos al cielo. Nadie podría decirte que puedes comprar tu salvación ofrendando. Pero algunos cristianos adoptaron esa estrategia y ahora solo debes buscar un canal cristiano en la televisión, en la internet, para descubrir gente que vende indulgencias después de 500 años. Solo que no son para salvación, sino para sanidad. Y lo que escuchas al encender la televisión, el internet es: si usted me envía cierta cantidad de dinero, yo le enviaré el velo consagrado, o algún tipo de aceite de tierra santa, o agua santa, o cualquier otra baratija que traerá sanidad física a su vida. Claro que esto es falso. Es el mismo principio de indulgencias hace 500 años, pero no para salvación, sino para sanidad. No puedes comprar la sanidad. Y por cierto, este no es un problema nuevo. Ocurrió incluso en tiempos bíblicos. Déjame mostrarte lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. De hecho, vamos a leer hasta el 22. Y nos da un ejemplo de un hombre, un mago, cuyo nombre era Simón. Y voy a leértelo. Dice la Biblia: pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia durante muchos años, para hacerse pasar por un hacedor de milagros. Escucha bien. Asombraba a todos y afirmaba tener poderes sobrenaturales, que tenía muchos seguidores y la gente lo llamaba el gran poder. Pero cuando Felipe, es decir, uno de los apóstoles, predicó sobre Jesús, Simón mismo creyó y fue bautizado. Así que este mago, este farsante, se hizo cristiano entre comillas. Más tarde, cuando Simón vio al Espíritu Santo sanando a la gente a través de las oraciones y las manos de los apóstoles de Jesús, les ofreció dinero para comprar este poder. Pero Pedro le respondió: tú y tu dinero acabarán en el infierno si crees que el regalo de Dios puede ser comprado. Tu corazón no es recto delante de Él. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Pídele que te perdone por tratar de usar a Dios para hacer dinero. Hechos 8. Creo que hay personas que deberían de orar igual en este día, pidiendo a Dios perdón por tratar de usarlo para hacer dinero. Evidentemente, muy pronto la gente comenzó a pensar cómo hacer dinero con el negocio religioso, pero no era su negocio. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios 2:17, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Dice Pablo, nosotros no negociamos la palabra de Dios como lo hacen muchos. Ustedes saben que yo soy un pastor bivocacional, es decir, trabajo en lo secular y sirvo a Dios en la iglesia.
He servido a Dios por más de 25 años. Y en esta iglesia no recibo un salario. Yo no uso la palabra de Dios como negocio. Acordamos que nuestra iglesia debe de ofrendar para ayudar con los gastos del pastor y su familia. Pero mi propósito es que tengamos un pastor de tiempo completo, sostenido de tiempo completo, y que el pastor esté libre de ganancias, como dice su palabra, ganancias deshonestas. Pero en todo esto no se hace por negocio. No lucramos, ni la iglesia ni yo, con la gente. El objeto no es el dinero de la gente. El objeto es su alma y su salvación. Por el contrario, Pablo dice, por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios. Ahora, quizás se pregunten, pero esta gente, pastor, que aparece en la televisión haciendo esto, ¿son verdaderos creyentes o son impostores, farsantes y malos? Bueno, te diré algo, eso Dios lo juzgará. Pero escucha lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Así que no todos los que dicen hacer milagros en el nombre de Jesús, dice el Señor, de hecho conocen a Dios o a Jesús. Por eso debes ser cuidadoso. No puedes comprar milagros y no puedes comprar tu sanidad. Ese es el primer punto, el primer mito. Aquí hay un segundo malentendido o mito o error sobre la sanidad que hemos escuchado durante todos los días, y este es el error número 2. La gente dirá, no es la voluntad de Dios que esté enfermo. No es la voluntad de Dios que esté enfermo. Y eso suena bien. Y la gente que enseña esto, sinceramente cree que Dios siempre quiere que estés bien. Ellos creen que la enfermedad no es la voluntad de Dios para ti. Y que si te enfermas, es porque te falta fe o porque has pecado. Y estos maestros del evangelio de la sanidad o prosperidad dicen que si te enfermas es tu culpa, debes tener más fe. Y si caes en cama dicen que no tienes mucha fe y actúan como si la tierra fuese tan perfecta como el cielo. Pero hay un gran problema con este punto de vista, y es que la Biblia enseña exactamente lo opuesto. De hecho, la Biblia nos enseña que los problemas, el dolor y el sufrimiento, y sí, incluso la enfermedad, son parte del proceso de disciplina de Dios para moldear nuestro carácter al de Cristo y llevarnos a la total madurez. Ya sabes, Dios no evitó a su propio Hijo, Jesús, del sufrimiento o dolor. Jesús sintió pesar y pasó por el sufrimiento. Él fue afligido y sintió dolor. Jesús fue torturado y muerto. ¿Por qué no se evitaría Dios si no lo hizo con su propio Hijo? Déjame mostrarte algunos textos que puedes usar cuando te digan, bueno, es que no tienes suficiente fe y por eso tú estás enfermo, o porque pecaste, estás enfermo. Y voy a mostrarte algunos versículos que contrarrestan esas ideas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice esto. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro. ¿Notaste la frase, los que sufren según la voluntad de Dios? Algunas veces tú te enfermas y es por voluntad de Dios. Y punto. No aleguemos más. Sí, no es tu culpa. Solo es parte de vivir en un planeta quebrantado que no funciona bien. La gente enferma de COVID-19, ellos no hicieron nada malo. Solo se infectaron. Algunos de los grandes santos cristianos de la historia vivieron toda su vida con enfermedades crónicas, es decir, enfermedad crónica, dolor crónico, y nunca fueron liberados de eso. Pero Dios usó el dolor crónico en sus vidas y esa enfermedad perpetua para acercarlos más a Él y hacerlos grandes santos. En otro mensaje hablaremos del malestar de Pablo, que él llamó un aguijón en mi carne. Así le decía, un tipo de no sabemos qué era.
alguna dolencia corporal, una debilidad o enfermedad. Y 3 veces le pidió a Dios que él se la quitara, y él no lo hizo. En vez de eso dijo: te la dejaré y te daré la gracia para manejarla. Si recuerdan, cuando empezamos el libro de Santiago, el primer mensaje, la primera cosa que dije fue: no te sorprendas, dice Santiago, cuando tengas problemas, pruebas y dolor. No te asustes por ello. Y claro, no siempre es voluntad de Dios que goces de una perfecta salud. Las cosas se pondrán mal en tu vida. Tendrás pruebas, problemas y tribulación. De hecho, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Así que no hay forma de ir por la vida libre de enfermedad. Voy a mostrarte 3 cosas que Pablo dice en la Biblia sobre este segundo error, que dice que siempre es voluntad de Dios que estés bien, y es un error. Primero, Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se los dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esto es parte del privilegio de ser cristiano, sufrir por Él. Colosenses 1:24 dice: hay cosas que Cristo aún sufre a través de su cuerpo, la iglesia. Y añade: acepto en mi cuerpo, dice Pablo, mi parte de estos sufrimientos. Acepto en mi cuerpo ser parte de lo que todos debemos de sufrir. Él dice que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todavía tiene sufrimientos. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo, así que vas a sufrir en tu cuerpo también. No solamente enfermedades, tribulaciones, problemas, sufrimientos. Y número 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Pablo dice: nadie dude a causa de estos sufrimientos. Es decir, que no se asombren por las pruebas. Y sigue diciendo: ustedes saben bien que para esto se nos destinó. ¡Wow! Primera de Tesalonicenses 3. Fuimos destinados a sentir cierto dolor en esta vida. ¿Sabes? Un sol radiante sin lluvia hace un desierto, como dice el viejo dicho. Ahora, hay un tercer error sobre la sanidad divina que también debes saber, que no es verdad. Antes de pasar a otro texto, y este es el tercer error o el tercer mito. Algunos cristianos dicen que los milagros se terminaron cuando se completó la Biblia. ¿Han escuchado esto? Bien intencionados cristianos creen que ya no hay milagros hoy en día, que todos los milagros que ves en la Biblia cuando Jesús fue resucitado y volvió al cielo fueron los únicos. Ellos creen que los milagros que hizo los hizo para probar que era hijo de Dios y que ya no son necesarios. Bien, entiendo el punto. Obviamente Jesús fue de vuelta al cielo y así probó que era hijo de Dios en su resurrección. Pero con el fin de creer en esto, que ya no ocurren más milagros, entonces tienes que, número 1, ignorar los mandamientos que Jesús nos dio respecto a la oración por los milagros. Y 2, debes explicar todas las promesas que Jesús hizo. Y luego, número 3, debes explicar los millones de milagros que han ocurrido en estos 2000 años. Jesús, su deseo de sanar a la gente, no ha cambiado ni siquiera un poquito. Hebreos 13:8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo predicador, maestro y sanador de hace 2000 años, que quiere predicar, enseñar y sanar hoy mediante su cuerpo actual. ¿Y quién es su cuerpo actual? Tú y yo, el cuerpo de Cristo. Incluso hoy Jesús es nuestro maestro, nuestro salvador y nuestro sanador. Y Él es nuestro Rey de Reyes. Y dicho lo anterior, estas 3 cosas, quiero seguir adelante. Y ahora podemos leer Santiago capítulo 5. Será muy rápido. Se trata de una fe que puede sanar las enfermedades. Santiago 5, y voy a leer versículo 13 al 18. Y dice así: si alguien está sufriendo, fíjense bien, si alguien está sufriendo, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado,
el Señor lo perdonará. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración ferviente de un creyente tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por ejemplo, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió con fervor que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez, llovió y todo comenzó a crecer de nuevo. Ya leímos este pasaje varias veces en la vida cristiana, pero volveremos a leerlo desde el ángulo de la enfermedad, no de la debilidad. ¿Sabes? De veras amo la última frase donde dice: luego de que Elías oró, todo comenzó a crecer de nuevo. Amigos, este es un versículo de esperanza. Es un versículo de esperanza que todos necesitamos en esta época de crisis global. Estoy orando para que todo comience a crecer de nuevo en tu vida. Mucha gente necesita sanidad hoy. No solo los enfermos físicamente. Algunos se enfermaron por la pandemia. Otros tienen otro tipo de enfermedades. Pero hay muchos que necesitan la sanidad hoy. No solo física, sino económica, financiera. La economía está enferma. Nuestra cultura también. Nuestros países también. Y necesitamos sanidad en tantas áreas. Por eso es tan importante el mensaje de hoy. Y si nosotros lo entendemos, no solo tendremos una perspectiva correcta bíblica y ya, sino que seremos instrumentos de Dios, el cuerpo de Cristo, para seguir predicando, enseñando y sanando. De hecho, nos gustaría que estos propósitos sean propósitos de todas las iglesias en el mundo. Una iglesia que predica, enseña y sana. Que nuestro objetivo, somos pecadores y también somos personas que queremos ayudar a otros para que se restauren integralmente. Quiero que notes que en este pasaje que leímos, Santiago 5, en solo 5 versículos, él habla de la oración 7 veces. Si estás tomando notas, fíjate en la palabra orar u oración. 7 veces en 6 versículos. Él quiere que entiendas algo y está aquí. La sanidad llega por la oración. La sanidad llega por la oración, no por los sanadores. La sanidad llega por la oración. Los milagros llegan por la oración, no por los milagreros. Cuando alguien ora por ti, allí es donde habrá sanidad. Y lo que quiero hacer en estos últimos minutos es hacerte 4 preguntas. 4 preguntas. Y anótalas, por favor. Número 1, ¿cuándo debo orar por sanidad? Número 2, ¿por qué la gente no siempre sana? Número 3, ¿quién puede orar por sanidad? Y número 4, ¿cómo debo orar por sanidad para mí y para los demás? Este es un mensaje muy importante, así que te animo a que tomes notas y escribas lo más importante. Empecemos con la pregunta número 1. ¿Cuándo debo orar por sanidad? Bueno, en el pasaje que leímos, Santiago menciona 4 específicos momentos para orar por sanidad, y los encontramos en 4 circunstancias y en distintas palabras y frases que él usa. Primero él dice: si alguien sufre, significa que estás en problemas, pasas un tiempo duro, estás sufriendo, afligido, estás herido. Y luego dice: estás enfermo, significa estar débil o estar con alguna enfermedad o sentirse mal, debilidad o enfermedad. Luego dice: el enfermo, que es cansado, sin ganas, estar derrotado, exhausto, agotado. Y luego dice: Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Después oró por lluvia y luego vino una tormenta. No llovió durante 3 años y medio. Está hablando de sequía, de un periodo de sequía. Algunos de ustedes justo ahora están pasando por una sequía en su vida a causa de alguna crisis. Todo se ha derrumbado en su vida. Están pasando por una sequía espiritual, o bien física, o por una sequía emocional. Las cosas se secaron en su vida. Y con base en estas 4 cosas en este pasaje, responderé la primera pregunta: ¿cuándo debo orar por sanidad? Bien, tenemos 4 respuestas. Cada vez que me siento herido, enfermo, cansado o vacío.
Cada vez que me sienta herido, debo orar por sanidad. Cada vez que me siento enfermo, debo orar por sanidad. Cada vez que me siento cansado, debo orar por sanidad. Y cada vez que me sienta vacío por dentro, debo orar por sanidad. Ahora, sé que algunos piensan, pastor, esas palabras describen la totalidad de mi vida. Justamente ahora, estoy enfermo, cansado, vacío y herido. Bien, entonces es momento de orar por sanidad en tu vida y pedir a otros que oren por sanidad también en tu vida. Así deberían de ser nuestras peticiones de oración, cada día de oración. Así, creemos que el problema son 2,000, 3,000, 4,000 pesos que nos hacen falta, pero no, nuestro problema al interior, en nuestro corazón, es que estamos enfermos, cansados, vacíos y heridos. Vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué la gente no siempre sana? Bueno, la respuesta es muy simple. No conocemos la voluntad de Dios. Dios no te dará algo en contra de su voluntad, pues Él quiere lo mejor para ti. Tú no siempre sabes qué es lo mejor. Yo podría orar por cosas que no son buenas para mí, pero no conozco su voluntad, y Dios usa la enfermedad de muchas formas. Cuando oramos por sanidad, se la pedimos a Dios porque solo vemos y sabemos una parte. Y Dios dice, ora por lo que quieres, ora por lo que deseas, por el deseo de tu corazón. Pero confiamos que, si no es su voluntad, porque Él sabe más, no va a responder con un sí a eso. ¿Sabías que Dios responde toda oración? A veces lo hace con un sí, a veces lo hace con un no, y a veces lo hace con un espera. Responde sí, responde no, y a veces espera. Y en estos últimos 10 años de mi vida he aprendido que Dios también a veces responde con un ¿hablas en serio? ¿Me estás pidiendo en serio estas cosas? ¿Estás pidiéndome que yo apoye algo que tú hiciste mal? ¿Es en serio lo que me estás pidiendo? Lo he aprendido muchas veces en mi vida. No hay tiempo para explicar cómo Dios usa la enfermedad y la afección en nuestras vidas, pero mencionaré 3. ¿Por qué Dios a veces permite la enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios la permite? Bueno, tengo 3 razones para ello y anótalas. Número 1, para llamar mi atención y reencaminarme. Para llamar mi atención y reencaminarme. A veces Dios tiene que tirarte al piso para que voltees arriba a ver a Dios. En verdes pastos me hará descansar. Y el Salmo 119, versículo 71 dice, me hizo bien, David dice, me hizo bien haber sido afligido. Es decir, haberme enfermado. Me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. A veces Dios usa la enfermedad para llamar mi atención y llevarme en otra dirección. Otro buen versículo es Proverbios 20:30. Proverbios 20:30 dice lo siguiente: a veces se requiere de una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestros caminos. ¿Alguien quiere dar un testimonio sobre esto? Todos podemos contar una historia en nuestro grupo, en nuestra iglesia, sobre cómo a veces se requiere de una experiencia dolorosa para cambiar el rumbo. Ahora, esta primera razón es lo que la Biblia llama enfermedad por disciplina o por entrenamiento. Una vieja frase dice, enfermedad por escarmiento. Esto es a veces que Dios permite la enfermedad para redirigirnos, llamar nuestra atención y cambiarnos. 2. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué razón Dios permite la enfermedad en mi vida? Bueno, Dios permite para hacer un testimonio a otros. ¿Sabías eso? Él sabe que puede confiar en que, en una enfermedad, tú serás un buen ejemplo para otros, sobre todo los no creyentes. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. ¿Sabían dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Pablo estaba enfermo y en prisión en la ciudad de Roma. Enfermo y en prisión. Estaba solitario, en una prisión húmeda, fría, oscura,
y en un feo calabozo de prisión. Y él dice, quiero que sepan que lo que me ha pasado sirvió para difundir el mensaje de Cristo. Podría dar todo un mensaje sobre esto, pero solo diré algo. Tras caminar con Dios por 4 décadas, he sido cristiano por 40 años, he llegado a la conclusión de que quizás el mayor testimonio que tú podrás tener frente a los no creyentes y quienes no conocen a Jesús, aún es tu ejemplo de cómo manejas el dolor. Los cristianos no están exentos de problemas. Tenemos los mismos problemas que todos los demás, pero nuestra relación con Cristo nos fortalece, nos consuela, nos anima y nos da esperanza, y nos da sabiduría. A veces Dios deja que enfermes porque confía que puedes ser un ejemplo de paciencia y sanidad para otros. La Biblia llama a este tipo de enfermedades enfermedad para la gloria de Dios. Enfermedad para la gloria de Dios. Jesús lo menciona. Cuando Jesús sanó a Lázaro, quien murió por una enfermedad mortal, Jesús dijo, esta enfermedad. Ahora, esto está en Juan, capítulo 11, versículo 4, si lo quieren buscar. Juan capítulo 11, versículo 4. Dice Jesús, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sabías que ha habido enfermedades en tu vida que Dios usó para su gloria y para su nombre? Pero si te quejas y reclamas y te amargas todo el tiempo, no hay gloria para Dios en eso. Pero cuando respondes a la presión y al dolor cristianamente, le das la gloria a Dios. Hay enfermedades para disciplina y entrenamiento, y hay enfermedades para darle la gloria a Dios. Pero a veces Dios solo permite una enfermedad. Y número 3, quiero contestar por qué Dios nos permite pasar por enfermedades. Número 3, para llevarnos a la eternidad. Para llevarnos a lo que la Biblia llama una enfermedad hacia la muerte. Él dijo de Lázaro, esa enfermedad no es de muerte, es del segundo tipo, una enfermedad de muerte. Si pudieras sanar de toda enfermedad con solo tener fe, pues con suficiente fe jamás morirías y terminarías viviendo en la tierra para siempre. Cualquiera con mucha fe jamás moriría, y esa no es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, Dios ya estableció el tiempo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo iba a morir? ¿Sabías eso? Es una cita a la que no llegarás tarde. Dios ya estableció el tiempo en que cada uno de nosotros moriría, y después nuestras vidas serán juzgadas por Dios. Después de esto, el juicio. Bien, una razón por la que Dios permite la enfermedad es para llevarte a casa. Él quiere llevarte al cielo. Tu tiempo en la tierra acabó. Y si pudieras sanar de todo, bueno, nunca morirías. Lo que digo es, oramos por sanidad, confiando que Dios hará su voluntad. Así como Jesús oró en el jardín del Getsemaní, Padre, si es posible, y Él dijo, sé que es posible, pasa de mí esta copa. No quiero pasar este dolor, sin embargo, que sea tu voluntad y no la mía. Eso hacemos cuando oramos. Decimos, Dios, es mi deseo que me sanes. Es mi deseo que sanes a mi hijo, a mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Sin embargo, que sea tu voluntad. Ahora, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice así. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, y subraya eso, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Estamos de acuerdo? ¿He sido claro en estos asuntos? Bueno, ya tenemos la explicación a los tipos de enfermedades según la Biblia. Cuando estaba escribiendo este mensaje, medité un poco en las enfermedades y muertes que han acontecido en nuestra familia en los últimos años. Y le di gracias a Dios por esta respuesta, con lágrimas en mis ojos. Bien, hablamos de cuándo orar por sanidad en 4 situaciones. Hablamos de qué sucede, por qué hay personas que no son sanadas, por qué no toda oración es un sí. Número 3. ¿Quién? ¿Quién puede orar por sanidad?
¿Debe ser el Papa, el pastor, un misionero o alguien súper santo? ¿Quién puede orar por sanidad? Escribe esto: cualquier hijo de Dios puede orar por sanidad. Cualquier hijo de Dios puede orar por sanidad. Puedes acercarte a tu Padre Celestial y decirle: Padre, estoy mal, necesito tu sanidad. Así lo dice Santiago capítulo 5, los versículos 16 al 17. Se lo leeré de nuevo. Dice: la oración ferviente de un creyente tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Haré una pausa aquí. La oración ferviente de un creyente no dice que debe ser súper santo, solo debe ser alguien creyente y ser ferviente. La oración ferviente de un creyente tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y continúa diciendo, por ejemplo, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor. Y ustedes saben la historia. Hubo muchos milagros. La vida de Elías estuvo llena de un milagro tras otro. Pero lo más reconfortante de este versículo es que Elías era como nosotros. Él fue como tú o como yo. No era un super santo. Dios no lo usó porque él simplemente estuvo quizás nada más como un profeta. Dios usó su vida porque él osó orar por milagros. Él osó orar por sanidad. Él no tuvo que ser alguien especial. Dijo que era como nosotros. Es decir, tuvo las mismas tentaciones, las mismas debilidades, los mismos pecados y las faltas. Si Dios solo oyera la oración de gente profeta, ninguna oración sería escuchada. Dios oye la oración de pecadores, fracasados, de todos quienes somos imperfectos. Antes de este texto, Santiago dice: pídele a los ancianos de la iglesia que oren por ti y te unjan con aceite. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice mientras oras, unge con aceite? Bien, ya lo hemos hablado antes. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Eso es todo. Así como el agua y el bautismo son símbolos de tu muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús, así como el agua para el bautismo, el aceite y la oración para sanidad son un símbolo de fe y confianza. No hay poder sanador en ningún aceite. Así que no creas que hay uno especial. ¿Sabes? Puede ser de cocina o el que sea. Es aceite. Así como el agua del bautisterio es agua normal, pero es símbolo de tu fe. Por eso importa, porque simboliza tu confianza. Ahora, no debes ser un anciano para orar por otra gente. Hay muchos otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de orar unos por otros, por la sanidad de unos a otros, e incluso nos ungimos entre nosotros en el nombre del Señor. Como tu pastor y con la autoridad de la Biblia, autorizo a todos en sus hogares, en sus grupos, a que oren unos por otros, oren por sanidad unos por otros y únjanse unos a otros en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto en Juan 14, los versículos 12 al 14. Jesús dijo: les aseguro que el que tenga fe en mí hará lo mismo que yo hago. ¿Qué estaba haciendo? En el versículo justo antes de este, él habla de los milagros que ha hecho, de todos los milagros. Luego voltea con sus discípulos después de hablar de los milagros y dice: les aseguro que el que tenga fe en mí hará lo mismo que yo hago y aún hará mayores milagros, porque yo vuelvo al Padre. Pueden pedir cualquier cosa, ojo, cualquier cosa en mi nombre. Y aquí está la oración. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¡Wow! No veo a muchos de nosotros haciendo obras mayores que Jesucristo. ¿Cómo es posible que hagamos mayores obras que Jesús? Bueno, te diré cómo. Cuando Jesús estuvo aquí en la carne, en la tierra, en carne y hueso, Él solo podía estar en un lugar a la vez. Solo podía sanar a una persona aquí
y después a otra allá. Él no podía estar en China, en Europa, en África, al mismo tiempo. Pero ahora el cuerpo de Cristo está alrededor del mundo. Somos el cuerpo de Cristo y más de 3,000 millones de personas pueden orar por la sanidad de la gente al mismo tiempo. En cada continente, en cada país, en cada ciudad, en cada estado y en cada provincia. Y así es como hacemos obras mayores. Juntos, no separados como muchos tienen por costumbre, como un cuerpo. El cuerpo de Cristo está ahora alrededor del mundo. Y pregunta número 4, finalmente, veamos simplemente cómo oro por sanidad. Cómo oro por sanidad para mí, pero también cómo oro por sanidad para otros. ¿Sabías que Dios quiere que tú seas un agente de sanidad? Sí, el tú normal. No tienes que ser un anciano. Dios quiere usarte para llevar sanidad a la gente. No es tan complicado. Solo 3 cosas nos enseña Santiago. Número 1, asegúrate de que el corazón esté limpio de pecado. Asegurándome de que mi corazón esté limpio de pecado. Ese es el punto de partida. No puedo tener un pecado inconfeso e ir y orar por mí o por alguien más al mismo tiempo. Por eso en el versículo 16 él dice esto: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ustedes me han oído decirlo. Lo he dicho 1000 veces. Al revelar tus emociones, empiezas a sanar. Confiésense sus faltas, limpien sus vidas, saquen la basura, confiesen sus pecados, sáquenlos, deséchenlos. Nunca van a ser perfectos. Me han oído decir esto antes: jamás estarán sin pecado, pero es posible pecar menos. Jamás estarán sin pecado, pero pueden pecar menos, y pueden confesar y limpiarse por dentro. Revelen sus emociones, confiésense sus faltas, oren unos por otros para ser sanados. Es el primer paso. Paso número 2, siendo específico al pedir. Demasiadas personas no quieren poner a Dios en una cajita y no piden específicamente por sanidad. Dicen: Señor, está con esta persona, muéstrale tu amor y hazle saber que estás con ella. Todo eso está bien, pero más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos dice y se nos ordena pedir. Pide, busca, toca. Lo que pidas en mi nombre lo haré, y debe ser específico. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 2, no tienen porque no se lo piden a Dios. He estado con muchas personas que dijeron: ora por mí, estoy enfermo. Y decimos: Señor, te pedimos que estés con ellos y bendícelos. ¿Qué es una bendición? Si una bendición llegara a tu vida, ¿cómo sabrías que te llegó? Digo, una bendición puede ser una enfermedad, si no lo sabes. Es por eso, por lo que estás orando, sé específico. No tienes por qué no pedirlo. Y yo lo digo así: Dios, nos has dicho en tu palabra que pidamos y que oremos por sanidad. Así que yo te obedezco. Te pido que sanes a esta persona. Solo sánala. Depende de ti. No puedo controlarlo. No tengo poder en mí. Pero dijiste que pida. Te pido que lo sanes. Hago lo que me dijiste. Cumple tu promesa, tu palabra. Sánalo. Sé específico al pedir. Y número 3 es muy simple. Pido con fe. Pido con fe. Es lo tercero que Santiago dice. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si no crees que Dios te va a sanar, si no lo crees, mejor no lo pidas, porque estás perdiendo tu tiempo. Pero dice, cuando pidas debes creer y no dudar. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus promesas en su palabra. Confío en que Dios hará su voluntad, pero voy a hacer lo que Dios me dice. Dios,
Me dices que ore, me dices que pida, que ore por sanidad. Oro por sanidad. Te pido, cumple tu palabra. Y luego déjalo en las manos de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Quiero cerrar ahora orando por ti. Pero para que esto sea efectivo, me gustaría que pensaras en un área que necesitas sanar en tu vida. Para que puedas ser específico al respecto, no tengo que saberlo. Dios lo sabe y tú también. No me concierne. No tenemos que saber por qué orar por ti. Así que piensa en algo, en una área, quizá una relación que necesites sanar. Tienes una dolencia física que necesitas sanar. Tienes una enfermedad mental que debes sanar. Vamos a pedir. Vamos a orar ahora mismo. Vamos a confiar en Dios, en su palabra. Le dejaremos los resultados, pero vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y si Él lo dice, entonces tenemos que hacerlo. Quiero que pienses en algo en tu vida. En tu vida que requieras sanar. Sanidad financiera, o tal vez por depresión o preocupación, por ansiedad. Quizás sea un trabajo, quizás no tengas. Sea lo que sea, quiero que pienses en eso. Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Y luego cerraré en oración. Así que, mientras oro, ustedes piensen en esto. Te hará bien compartirlo. Te hará bien sacarlo. Y pídele a otras personas que oren por ti y por tu sanidad. Eso es poderoso. Así que ahora voy a orar por ti para que luego también pidas por otros. Señor, no conozco todos los cientos, incluso miles de asuntos que podrán poner delante de ti ahora. No estás ocupado. Tus circuitos no se sobrecargan. Tú manejas millones de solicitudes al mismo tiempo. Entonces, cuando cada uno acuda a ti en un punto de necesidad, donde quizás necesites sanidad de la amargura, del temor, del fracaso, de todas las cosas, y hay gente aquí, Señor, que necesita sanidad en sus cuerpos, en sus órganos, en sus músculos, en sus espaldas, en sus cerebros, en sus huesos, su sistema digestivo. Hay quienes necesitan sanidad física. Solo hacemos lo que nos dices. Nos dijiste que pidiéramos, nos dijiste que creamos y también que confiemos. Por eso te pedimos que cumplas tu palabra ahora y acudimos a ti, no dudando, sino en confianza de que si pedimos algo de acuerdo con tu voluntad, se hará. Puedes decir, Señor Jesús, esto es lo que quiero. Sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero eso no es falta de fe. Nuestra fe está en ti. Queremos tu voluntad en nuestras vidas. Y si está fuera de esta sanidad, que así sea. Y no nos vamos a interponer en el camino del regalo que nos quieres dar. Señor, hay gente aquí que nunca ha abierto su vida a Jesucristo. Nunca ha recibido sanidad por todos sus pecados. Nunca ha recibido el perdón. Las cosas malas que han pasado en su vida nunca han sido perdonadas. Te pedimos que reciban ahora mismo tu salvación. Si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, puedes decir de la siguiente manera: Jesús, sálvame, perdona mis pecados, acéptame en tu familia, hazme una nueva persona. Quiero ser tu hijo, quiero estar en tu familia, quiero aprender a conocerte. Solo dilo. Jesús, hoy quiero creer en ti y quiero confiar en ti y te pido que me salves. Padre, cualquiera que sean las necesidades como iglesia, como pastor, el pastor de este rebaño, te pido que oigas estas oraciones y oro para que, ya sea que la gloria venga mediante nosotros, viendo un milagro, o si la gloria viene a través de nosotros siendo testigos de la actitud correcta, que como sea, tengas la gloria y la honra por siempre y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.